Aquí con nosotros esta noche y también damos la bienvenida a todos que están allá en casita, a través de online nos están viendo. Dios te bendiga. Y ahora vamos a venir a un momento importante que es el estudio de la palabra, y te pido que abras tu corazón para que puedas hoy crecer a través de ella, aprender algo nuevo y cada día ser como nuestro Señor Jesús. Amén. Pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor, te damos gracias por el privilegio de estar aquí. Una vez más estamos delante de tu presencia, adorándote, glorificándote. Hemos venido con gozo a agradecerte por todas las cosas que hemos recibido este tiempo. Gracias por la manera que has tratado con nosotros, por la revelación que tenemos de ti a cada instante. Gracias por derramar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas y a través de él ser fortalecidos para ejecutar la obra que nos has enviado y para seguir creciendo, para recordar todas las palabras que nos habló el Señor Jesús a través de ti, Espíritu Santo. Gracias, y te pido que hoy podamos entenderla y comprenderla una vez más tu palabra, que nos acerquemos a ella con un entendimiento para poder crecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, pues Dios te bendiga esta noche. Y este 2020 ha sido un año complicado, difícil. Todo el mundo se ha quejado, tal vez, o hasta han hecho algunos memes en las redes acerca de lo difícil que ha sido este año. Pero nosotros al inicio de todavía no se sabía mucho de la pandemia, nosotros hicimos una declaración, que este año será el año de la definición. Y yo creo que a través de todas estas cosas Dios está definiendo nuestras vidas en muchas áreas. Esta situación difícil nos ha enfrentado a muchas cosas familiares, tal vez por estar todo el tiempo ahí en casa, con los hijos, con los cónyuges, la manera en que se trabaja, algunos hasta han perdido su trabajo, la manera de estudiar ha sido también diferente, y no se diga también en cuanto a lo espiritual, pues hemos tenido más tiempo para buscar al Señor, hemos tenido más tiempo. Antes tal vez nos quejábamos mucho de que no había tiempo suficiente para estudiar la palabra, y pues Dios permitió que ahora podamos tener más tiempo, y se está definiendo muchas cosas también en nuestra vida espiritual. Y algo que también Dios está tratando con nosotros para poder definir es nuestra fe en la palabra de Dios. Si me ayudan con el cronómetro, porque no está corriendo. Y algo que debemos definir es nuestra fe. ¿Qué creemos nosotros de la palabra? El domingo pasado estábamos viendo acerca del entendimiento de la grandeza de Dios, que es incomprensible a nuestra capacidad finita humana. Es difícil para nosotros poder comprender cómo es que Dios hizo los cielos y la tierra. Si nosotros quisiéramos científicamente entender cómo hizo Dios este vasto universo, pues no lo podemos entender. Muchos sí lo están interpretando, haciendo sus teorías, pero aún así no queda comprobado científicamente, y esto nos demuestra pues la infinita grandeza de Dios, que el creador nuestro, el que nos dio la existencia, la vida, el poder estar en esta tierra, pues es un Dios enorme, gigantesco. Entonces cuando nosotros vamos a ese entendimiento, pues acercarnos a Dios nos es difícil muchas veces, y ver su grandeza, entramos muchas veces hasta en temor, pero Dios es así. Dios es enorme, Dios es gigantesco,
Dios es todopoderoso, es el único y muchas otras cosas que encontramos en la Escritura. Nuestra naturaleza finita y limitada por ser creación nos deja ver que nosotros mantenemos una absoluta dependencia al Creador. Tú eres, este poder que te hablaba el domingo pasado, nos lleva a entender que pues nosotros tenemos una dependencia del Creador. No podemos llevar nuestra vida como nosotros queremos, no tenemos la fuerza, la capacidad. ¿Cuántas veces no te has encontrado en tu vida que los problemas son demasiado grandes, las decisiones a tomar son muy fuertes, la circunstancia que vive esta vez familiar o en la ciudad o en un país se sale de nuestras manos y vemos pues la gran dependencia que tenemos de Dios? Y aquí el Señor, quiero que vayamos a Juan capítulo 15, verso 4, y aquí el Señor Jesús nos enseña y nos dice algo importante de lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos esa dependencia absoluta hacia Dios. Ve lo que dice Juan 15, 4, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arden. Aquí el Señor Jesús le explica algo muy fuerte a los discípulos, que no es solamente para los discípulos, sino para todos los seres humanos. Nosotros dependemos de Dios. Nuestra existencia depende de Dios. Tal vez nosotros podemos pensar, bueno, pues por el hecho de existir, ¿verdad? Podemos pensar, pues yo me muevo, yo puedo solito, yo tengo conciencia, yo tengo sabiduría, yo puedo trabajar, yo puedo ganar dinero, yo tengo autoridad sobre otras personas, los papás sobre los hijos, o tal vez en el trabajo. Puedes inventar cosas o puedes hacer cosas extraordinarias a tus ojos. Cuando tú ves alrededor lo que el ser humano ha podido hacer, pues son cosas extraordinarias, sorprendentes, y eso nos puede llevar a pensar que somos autosuficientes. Y entonces empezamos a hacer las cosas en una forma autónoma. Empezamos a tomar nuestras decisiones, dices, pues yo tomo mis decisiones, yo soy yo puedo hacer esto solito, yo puedo esforzarme. ¿Cuántos pensamientos hay ahora de tú puedes, tú eres el campeón, si tú lo decides, si tú te lo propones, lo vas a lograr? Y entonces empezamos a ser autosuficientes, pero nosotros necesitamos la dirección de Dios. ¿Para qué? Para no equivocarnos, para no lastimarnos, para no sufrir, para no desprotegernos. Tenemos la dependencia de Dios, necesitamos de Él. Vamos al caso que nos menciona la Escritura acerca de Adán y Eva. Y en este punto vemos cómo Eva se cree autosuficiente. Después de que Dios la hace, le da vida, la existencia, la saca de la costilla de Adán. Cuando ella es llevada a la tentación por la serpiente para tomar de ese árbol que Dios le había dicho que no tomara, Eva fue autosuficiente para tomar el fruto prohibido. O sea, no consultó a Dios. Y de la misma manera, Adán no le preguntó a Dios, a su creador, y él tomó la decisión de pues, comer igual que Eva. ¿Y qué consecuencias trajo todo esto? Nos dice la Escritura que entonces el hombre entró en dolor, en sufrimiento y sobre todo se fue del cobijo de Dios. Y quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, verso 16. Y estas son las consecuencias de querer ser autosuficiente, de querer cortar nuestra relación con Dios, nuestra dependencia de Dios. Por eso el Señor Jesús dice,
Fuera de mí, pues no pueden hacer nada. Fuera de mí no hay fruto en sus vidas. Fuera de mí no pueden hacer ni realizar ninguna actividad. Nosotros actualmente dependemos de Dios, ¿verdad? Para que el mismo universo tiene su sincronía, pero ¿qué pasaría si la Tierra deja de girar? ¿Qué pasaría si la Tierra deja de producir? Si los climas cambian abruptamente, que el hombre ya ha metido un poco la mano ahí y está dañando los climas y estamos viendo consecuencias, pero aún para existir en la tierra necesitamos de Dios. Necesitamos que Él haga que la tierra gire, que la tierra produzca las cosas que tenga que producir. ¿Para qué? Para que nosotros podamos existir. Independientemente de lo que el hombre pueda hacer, tal vez el hombre tiene tecnología para sembrar y hacer muchas cosechas. Ahora puede inventar ciertos abonos para que se produzca más rápido el alimento. Pero aún así tenemos la dependencia. Y aquí vemos las consecuencias de no depender de Dios. Génesis 3:16 dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, vamos a seguir. Dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comieras de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos producirá, y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Cuando el hombre quiso ser autosuficiente y tomar sus propias decisiones, y ya no tener que consultar a Dios y no depender de Dios, entonces vino el sufrimiento y vino el caos a su vida. Y esto sigue pasando. Cuando una persona quiere tomar sus propias decisiones, se cree autosuficiente, se cree muy inteligente, entonces ¿qué va a pasar? Pues va a haber sufrimiento en su vida. Y una de las mayores consecuencias que tuvo Adán y Eva fue que Dios los sacó del huerto, y eso era sacarlos de su presencia, sacarlos de esa comunión que al principio tenía con ellos. Y dice el verso 23 ahí mismo, y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eva decidió tomar una decisión sin consultar a Dios, de la misma manera que lo hizo Adán, y le trajo estas consecuencias. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nosotros como seres humanos, a pesar de toda la tecnología que tenemos ahora y todo el conocimiento, nosotros no podemos andar en la vida caminando solos, porque nos perdemos, nos exponemos al enemigo, tomamos malas decisiones que nos causan sufrimiento y nos lastimamos. Entonces no puedo solamente tomar mis decisiones, y Dios no nos dejó solos. Dios quiere estar con nosotros, porque Él sabe cómo nos hizo y la dependencia que tenemos de Él. Nosotros creemos que por la actitud de autosuficiencia no necesitamos depender de Dios, pero nosotros dependemos absolutamente de Dios y no podemos estar solos. Tú no puedes estar sin el conocimiento de Dios, sin una relación con Él, porque tu vida va a ser un desastre. Algo que nos enseña la Escritura, cuando el Señor Jesús partió, y vemos a lo largo de la historia que nos enseña la Escritura, Dios siempre ha estado con el hombre. Al principio estuvo con él presencialmente, después lo tuvo que sacar, pero Dios siempre estuvo con él, hablándole, presentándose con él, manifestándose de muchas maneras, y después al pueblo de Israel le mandó profetas para estar constantemente hablándole y guiándole para tomar las mejores decisiones. Y después viene Dios mismo a habitar otra vez entre nosotros presencialmente, y el Señor Jesús empieza a manifestarse en la tierra, toma a sus discípulos, empieza a enseñarles y vive con ellos. Y los discípulos estaban felices, contentos, estando el Señor Jesús con ellos, pero entonces después dice, ¿saben qué? Pues me tengo que ir.
no puedo estar no puedo estar más tiempo con ustedes. Y les dice, no, pero no se pongan tristes. Si vamos a Juan capítulo 14, verso 16. Y como Jesús sabía que no podíamos otra vez quedarnos solos, él estuvo con sus discípulos, enseñándoles, ministrándoles, revelándoles la palabra. Dice, no los dejo solos. Y vean lo que dice Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. La actitud del Señor Jesús era, no los dejo huérfanos, porque si los dejo huérfanos se pierden. No una vez el Señor Jesús entrando a Jerusalén, dice de las pocas veces que menciona la Escritura que Él lloró, dice que vio a Jerusalén y se entristeció su corazón porque dice, son como ovejas sin pastor. Dice, ¿cómo quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero no quisiste? Porque el deseo de Dios es que nosotros estemos junto a Él, porque dependemos de Dios, necesitamos de su guianza. Estamos viviendo apenas nuestra primera vida o estamos iniciando nuestra vida, a cada instante necesitamos de Él. Aquí surgen preguntas, ¿cómo te conduces tú en el mundo? ¿Qué haces tú con tu vida, con tus decisiones? El tiempo que tengas en la tierra, la edad que tengas, ¿qué decisiones has tomado? ¿Cómo guías tu vida? ¿Solamente por tu sentir, por tus sentimientos? ¿Cuántas veces hemos visto que al tomar decisiones con nuestros sentimientos, pues no nos llevan a un gran resultado? El Señor Jesús estando en la cruz, un momento en el Getsemaní, emocionalmente, si Él tomaba esa decisión, no hubiera ido a la cruz, porque emocionalmente no podía tomar esa decisión. Si tú sigues guiando tu vida con emociones, no vas a poder entrar a hacer la voluntad de Dios, y al no hacer su voluntad, entonces vas a entrar en un conflicto. ¿Cómo tomas las decisiones? ¿Cómo determinas a dónde ir? Dices, pues soy libre. En la actualidad hay un pensamiento regado por todos lados, lo puedes ver en las películas, lo puedes ver en las telenovelas, en las redes sociales. ¿Cuál es el pensamiento? Tú eres el dueño de tu vida, es la única vida que vas a vivir, vívela. Tomas tus decisiones, aunque te equivoques. Tú tomas tus decisiones porque es tu vida, eres el dueño de tu vida. Pero ¿sabes qué? Eso es mentira. Tú no eres el dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. En primer lugar, porque Él te dio la existencia. Como dice la Escritura, tú no te hiciste a ti mismo, Dios te hizo a ti y Él es dueño de ti. Y en segundo, porque cuando tú aceptaste al Señor Jesús, lo confesaste como tu Señor. ¿Por qué no solamente confesamos a Jesús como Salvador? Qué hermoso es tener a Jesús como Salvador, me perdona mis pecados, me libera del infierno, ha borrado mis pecados, están anulados, tengo entrada directa al cielo por el sacrificio que Él hizo en la cruz, y es verdad. Pero no solamente aceptamos a Jesús como Salvador, sino también como Señor. O sea, tú entras a ser dueño de Jesús por el sacrificio que Él hizo. Que era un siervo, ahora no entendemos mucho lo de siervos, estamos en la democracia, las leyes, ya no hay leyes de siervos o de esclavos ni nada de eso. Pero, ¿qué es un siervo? Un siervo no tiene voluntad, sino está sometido a la voluntad de su Señor. Un siervo no puede ir a donde quiere ir, tiene que ir a donde su siervo le dice. Un siervo no puede hacer lo que quiera porque no es dueño de su vida. El dueño de su vida es pues su amo. Entonces cuando tú dices, te confieso como mi Señor, pues entonces tu vida se la cedes a Jesús. Y es lo mejor que puedes hacer, como Él lo dijo, el que quiera ganar su vida la pierde, pero el que pierda su vida por causa de mí, la gana. Entonces tú ganas tu vida cuando te rindes al Señor Jesús porque Él es un buen amo.
Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. La voluntad de tu amo, el Señor Jesús, es la mejor que puede pasar en tu vida porque Él te está llevando a un destino eterno. ¿Cuántas promesas tenemos del mismo Señor Jesús hacia nosotros? Viviremos eternamente con Él. Podemos pedir, ahora se nos va a dar por el Padre. Él es nuestro abogado, intercede por nosotros cuando cometemos errores y muchas otras cosas. Hay innumerables de cosas que hace el Señor Jesús por nosotros porque su voluntad es buena hacia nosotros. Pero entonces tú estás sometido a Él. Tu futuro no te pertenece. No es cierto que tu futuro te pertenezca, porque entonces tú tendrás la vida ya comprada. ¿Cuánta gente de niños o de adolescentes se imaginaron cosas grandiosas que iban a hacer? Y lucharon por hacerlas y no lograron nada. Porque no depende de ti, lo dice también la Escritura. El éxito no depende de tu esfuerzo, de tu emoción o de tu deseo. Depende de Dios. Tu misma riqueza y provisión no depende de ti, depende de Dios. Dios decide si te hace rico o te hace pobre. Por su propósito. Y dice la Escritura que el pobre y el rico se encuentran y ambos los hizo Dios. Entonces todo lo que sucede en un propósito de Dios. Por eso cuando tú tomas decisiones basadas en lo que Él te dice, es lo mejor para ti. Tu destino, tu futuro es el mejor futuro porque Dios lo destinó para ti, pero si tú haces su voluntad. Cuando tú ves el gran ejemplo del pueblo de Israel, cuando Dios llama a Abraham, no le dice, mira Abraham, quiero que seas un pueblo grande y numeroso porque te voy a llevar cautivo a Babilonia. Y te voy a mandar profetas para que te digan lo mal que te va a ir en esta vida. No. ¿Cuál es el deseo de Dios? Te va a ir bien, va a ser bendición. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Te voy a prosperar, te voy a bendecir, voy a hacer grandes cosas contigo. Cuando tú naces en esta tierra, el deseo de Dios es que seas bendecido abundantemente, que seas usado, que le conozcas, que tengas aventuras de fe, que tengas grandes cosas con Él, pero tus decisiones van a permitir que sigas hacia ese futuro o no. Cuando tú dices, no Dios, igual con Adán y Eva, ¿qué quería Dios con ellos? ¿Castigarlos? ¿Sacarlos del huerto? No. Él quería lo mejor para ellos, pero sus decisiones hicieron que Dios tuviera que ser fuerte con ellos. Entonces, tu futuro no te pertenece. Tú no puedes hacer tu voluntad en esta tierra. No es cierto que tú haces lo que tú quieras, no es cierto. Es más, ni en ningún país que tú vayas. A ver ahorita cuántas cosas quisieras hacer en la pandemia y son prohibidas. ¿Por qué? Porque están leyes que no puedes hacer ciertas cosas. Entonces, no eres dueño de tu voluntad. Hay muchas cosas que quisieras hacer y no puedes hacerlas. No estás aquí para cumplir tus sueños. Tú estás aquí para cumplir el sueño de Dios. Por eso el Señor Jesús le dijo al Padre, no mi voluntad sino la tuya. No fueron los sueños de Jesús, fue el sueño del Padre. Entonces, pero es un buen sueño. Es una buena visión. Entonces tú no estás aquí para cumplir tus sueños. Te has esforzado. ¿Y cuántos sueños has tenido que no se han cumplido? Porque quizás no son los sueños de Dios. Estás solamente detrás de tus sueños egoístas y no de los sueños que Dios tiene para ti. Y los sueños de Dios son buenos. No estás para tomar tus propias decisiones, sino las decisiones de Dios. Porque tú le perteneces a Cristo y debes hacer que Él decida por ti. En general de tu vida, hay muchas cosas que tú puedes decidir, por supuesto. Si tú vas a un restaurante, pues tú puedes decidir qué puedes comer. Pero qué triste es que muchos jóvenes y aún cristianos, cuando se trata de la carrera que van a estudiar, que es algo importante en su vida, no consultan a Dios. Yo quiero estudiar tal cosa. O sea, no meten a Dios en sus planes. O cuando la jovencita se quiere casar, con que me guste ya es lo importante. Pero no están buscando la voluntad de Dios. Señor,
¿Será que con él voy a cumplir tu propósito? ¿O será que con ella voy a cumplir tu propósito? Y entonces después se dan los grandes topes en la vida. Porque tú no te perteneces. Tenemos que dejar que nuestra vida sea dirigida por Él, porque yo vine aquí a cumplir su voluntad. Después algo pasará en la eternidad donde tendremos otras cosas diferentes, pero en esta tierra lo mejor es que te sometas a la voluntad de Dios. Mira, vamos a remontarnos un poco al principio, porque pareciera muy egoísta, pero ¿cómo? Yo no puedo tomar, no son mis sueños. Pero ¿cómo que Dios es el dueño de mi vida? ¿Cómo que yo tengo que decidir todo a través de Dios? O sea, hasta mi carrera la tengo que poner en las manos de Dios. Mi dinero lo tengo que poner en las manos de Dios. Mi destino en las manos de Dios, sí, porque eres un siervo. Y es lo mejor que te puede pasar, porque si no vas a ser siervo del otro. Y el otro sí es muy duro y malévolo contigo. Vamos, pareciera, te decía, egoísta, pero miren, vayamos un poco atrás, al principio. Cuando Dios hizo a Adán y a Eva, ¿quién era el dueño de ellos? Pues Dios, ¿verdad? Por eso, ¿fue egoísta Dios al decirles no coman de ese fruto? No, porque Él los hizo. O sea, no tuvieron papá ni mamá, ¿verdad? Estaban ahí, aparecieron de repente. Dios fue era el dueño de ellos y les dijo, bueno, ya los puse aquí, este es el huerto, estas son las indicaciones, todo es de ustedes excepto ese árbol. De ese no tomen. Entonces, ¿no es difícil entender eso? Pues no, ¿verdad? Porque pues, sí es el dueño. Pero pareciera con el paso del tiempo y de los años, de los siglos, como ahora el hombre ya tiene ciencia, conocimiento, entonces ya no le pertenecemos a Dios, le sigues perteneciendo como Adán y Eva. Dios sigue siendo dueño de nosotros. Tan es así que Dios puede decir cuándo te mueres y cuándo no. Porque Dios es tu dueño. Dios hizo el huerto y lo puso ahí. Y Él sabía cómo funciona, porque sabes que ese es el punto. Dios sabe cómo funcionan las cosas. Dios sabe cómo funcionas tú, ni siquiera tú sabes cómo funcionas. Dios sí sabe. Y entonces le dice Dios, mira, este es el huerto. No era por capricho de Dios, porque Dios no es caprichoso con nosotros, Dios es bondadoso con nosotros. Entonces, ¿por qué le dice a Adán y a Eva, no tomes de ese fruto? Porque había peligro, era peligroso. Dios nos advierte del peligro. No tomes tal decisión porque es peligroso para tu vida, para tu existencia. Es peligroso que te cases con esa persona y Dios te lo avisa. Y estoy hablando del pueblo de Dios que tiene más revelación. No estudies tal cosa porque eso no es lo que yo quiero y te vas a frustrar. ¿Y cuántas advertencias no nos hace Dios? Porque Él sabe, Él nos hizo. Entonces le dice a Adán y a Eva, mira, ese es el peligro, no tomen de ahí. Pero a Eva se le ocurrió pensar que ella era más inteligente que Dios. Y por eso tomó del fruto y dijo, no, no es peligroso. Dios le dijo, es peligroso. Y dice, no, estás mal, Dios. No es peligroso. Cuando Dios te dice, mira, esa persona te va a dañar, no, estás mal, Dios, no sabes. No sabes las últimas noticias, es que ya cambió las cosas, ya no somos las personas de los siglos pasados. Dios, tú como que te quedaste en el pasado. Dios no quedó en el pasado, Dios es eterno. Dios se advierte del peligro. Y a Eva se le ocurrió ser autónoma para decir, no, Dios, estás equivocado. Pensó, puedo ser autosuficiente. Yo sé cómo funcionan las cosas, no necesito a Dios. La primera vez que el ser humano hizo un gran descubrimiento que fue el ladrillo, ¿qué quiso hacer? Una gran torre diciendo, Dios, ya no te necesitamos para estar en las alturas, ya somos autosuficientes, porque ya tenemos el ladrillo. Y lo mismo de ahora. Señor, ya no te necesitamos, tenemos las redes sociales, ahí podemos, tengo Google. Mejor le pregunto a Google. ¿Para qué te pregunto a ti, Dios? Tú ya estás pasado de moda. Mejor Google, mejor las redes, mejor mis amigos.
Y otra vez nos creemos autosuficientes cuando nosotros dependemos absolutamente de Dios. ¿Qué nos hace pensar que por tener más tiempo como raza humana sobre la tierra, somos autosuficientes y no necesitamos a Dios? O tú, y eso pasa hasta los cristianos. Ya no consultas tanto a Dios. O sea, optamos, bueno, esto sí me gusta de la Biblia, esto no. ¿Qué nos hace pensar que nosotros podemos decidir qué es bueno y qué es malo de la Biblia? Y muchos así agarran la Biblia. Esto sí me gusta, esto sí lo hago. Esto no me gusta, esto no lo hago. Esto sí, esto no. O sea, estás como Adán y Eva. Dios se equivoca en esto, Dios tiene acierto en esto. Pero tu vida, si la diriges a través de la palabra de Dios, te va a ir bien. Tú necesitas del conocimiento de Dios, necesitas de su dirección. Nosotros no tenemos, mira, el ser humano no tiene la capacidad para distinguir qué es bueno y qué es malo, no lo sabemos. Nuestra inteligencia no nos alcanza, porque de hecho ni siquiera sabemos las cosas a futuro. Tú puedes pensar, este marido, con este joven voy a vivir súper feliz, y es todo lo contrario porque tú no lo conoces. Pero Dios sí conoce las cosas, Dios sí sabe qué es bueno y qué es malo. Ve lo que dice Isaías 5:20, no lo leas, no lo busques, te lo voy a leer. Ve Isaías 5:20, dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de las luz tinieblas y las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. O sea, dice un hay. Hay de aquel que se crea autosuficiente y que no necesite de Dios, que no tenga que consultar a Dios, que no le tenga que preguntar. Por eso muchos ni leen la Biblia. Pues, ¿para qué la leo si yo soy muy inteligente? Yo tengo una gran prudencia. Yo soy sabio, soy muy bueno. Yo soy muy colmilludo. Ya no necesito a Dios en mi vida. Yo soy bueno, ya tengo suficiente. Y tú necesitas a Dios. Necesitamos a Dios, porque no conocemos el camino que viene más adelante. Ya nos hemos topado mucho. Cuando el Señor Jesús se topó con Pablo, ¿qué le dijo? Pablo, no te es dar duro coces contra el aguijón, no te es duro dar patadas con tu pie al clavo. Y así están nuestras vidas. Estamos adoloridos, sufriendo de tantas malas decisiones y seguimos sin consultar a Dios. Y seguimos haciendo lo que nos parece prudente. Y entonces otra vez más sufrimiento. Y hacemos lo que queremos. Tú eres siervo. Como siervo de Cristo, no puedes hacer tu propia voluntad ni tu propio deseo, sino el de Él. Entonces tienes que someter tu deseo al de Él. Preguntarle, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo estudie? Los jóvenes deben de hacer eso. Señor, ¿qué quieres que estudie? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Todos se van con la finta, la carrera que más de dinero. Porque se quieren ser millonarios. O sea, tomamos decisiones equivocadas porque no le consultamos. Necesitas depender de Dios. Necesitas someter tu voluntad a la de Él. Y muchas veces siempre, más bien dejar tus sueños a un lado y ponerlos de Dios. Porque los sueños de Dios son mejores. Tengo que dirigir mi vida por lo que Él me dice. Y para eso me debo dejar guiar. Te dejas guiar por Dios. Consultas a Dios en cada decisión importante y relevante. Digo, no, te decía, no, voy a un restaurante, Señor, ¿qué quieres que coma? Que lo puedes hacer, ¿verdad? Hasta Dios te puede guiar en eso. Pero decisiones importantes, la gente no consulta. Y hay de esas personas, porque no van a llevar fruto sus vidas. Entonces pasan los años, ¿y cuál fruto? Ninguno, porque hago lo que quiero. Cumplo mis deseos, me voy con el sentir, con los sentimientos. Me voy con lo que el mundo ofrece, la riqueza, la abundancia, lo mejor. Pero haz la voluntad de Dios.
Es lo mejor que puede pasar en tu vida. Mira, hemos hablado mucho de la doctrina del libre albedrío, de la capacidad que tiene el ser humano para decidir. Y es cierto, tenemos un libre albedrío. Podemos decidir muchas cosas. Pues Dios te dio el libre albedrío para tomar la decisión de hacer su voluntad, no de hacer la tuya. Eva cometió un error. Usó su libre albedrío no para tomar la decisión de Dios, sino la suya. Igual a Adán, porque no consultaron a Dios. ¿Qué hubiera pasado si, Eva ya hubiera tomado del fruto? Y le dice a Adán, mira Adán, pues ya tomé del fruto. ¿Qué es lo que debe haber hecho Adán, Señor? Pues ya, mira, ya pasó, vino Eva, la serpiente le engañó y ¿qué hacemos? ¿Me lo como o no me lo como? No, no consultó. O sea, ambos no consultaron a Dios y sufrieron las consecuencias. ¿Cuántas veces has consultado a Dios en tu vida? ¿Le has preguntado o te has aferrado a lo que tú quieres, a tus deseos, a tus anhelos? Dios te dio la capacidad de decidir, pero para que decidas por su voluntad. El mismo de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Tú tienes la capacidad de hacerlo o no hacerlo. Pero ¿con qué capacidad recibes a Jesús? Con la capacidad del libre albedrío. Porque tú dices, sí, te acepto como Señor y Salvador. Pero es tu decisión. Y así vas a seguir a lo largo de tu vida cristiana. Decido hacer tu voluntad o mi voluntad. Porque el Señor Jesús fue perfecto en todo, porque Él, a pesar de sus sentimientos, sometió su voluntad. No vino a hacer su voluntad. No vino a hacer lo que Él quería hacer. Todo lo que hizo el Señor Jesús lo hizo obedeciendo al Padre hasta el último instante de su vida física en la tierra. Entonces nosotros tenemos que hacer eso. No eres dueño de tu vida. No eres dueño de tus sueños. Tú estás aquí para cumplir la voluntad de Dios, porque es la mejor. Porque si lo haces te va a ir bien. Deja que Dios guíe tu vida. Deja que Dios tome las decisiones por ti, que te guíen tus decisiones. Tú las vas a tomar finalmente, pero que Él te guíe, porque Él te va a guiar a la vida eterna. ¿No dijo el Señor Jesús, yo soy el camino? Él es el camino. Él te va a guiar a la vida eterna, porque Él es la vida. Entonces, somete tu vida a Él. ¿Quieres dejar de sufrir? ¿Quieres dejar de padecer? ¿Quieres dejar de ser descobijado por Dios? Pues haz su voluntad. Sométete bajo su cobertura. Sométete bajo su autoridad, su señorío, y te va a ir bien. Porque Él es un Señor, es tu Señor. Tú lo recibiste así, pero es un Señor bueno, que quiere lo mejor para ti, que Él mismo decidió, siendo tu Señor, decirte amigo y llamarte amigo, y también decidió otra cosa, ser el primogénito, siendo que era el unigénito, decidió ser el primogénito, y como Señor te ha aceptado como hijo. Pero sí necesitas tener la actitud de siervo, de someterte a Él en todo, para que tu vida no sea una tragedia, sino sea una bendición. Guía tu vida por lo que Dios te dice, es lo mejor. Y ese es el reto que tenemos como cristianos. Muchos dirán, ¡ay, qué fanático! Fíjate, pues eso le dijo la serpiente a Eva, qué fanática, que le crees todo a Dios. No, como ese árbol no te va a pasar nada. Qué fanática. Toma tus decisiones, es tu vida, es tu cuerpo. Puedes matar a ese bebé que está adentro, es tu cuerpo. No seas fanática. Qué fanático de dar el diezmo. Es tuyo, es tu dinero, haz lo que quieras con él. Qué fanático de andar preguntando qué carrera debes estudiar. Estudia lo que tú quieras. Bueno, pues ve las consecuencias que tuvo Eva y Adán.
tú también por las malas decisiones has recibido consecuencias. Pero lo bueno en Dios es que en cualquier instante tú puedes cambiar las cosas si decides hacer su voluntad. Yo te invito a que realmente tomes a Jesús como tu Señor y le digas: Señor, tú eres mi Señor, no mis sueños, los tuyos. No mi deseo, el tuyo. No mi voluntad, sino la tuya. Porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Cierra tus ojos un momento. ¿Cómo estás conduciendo tu vida? Recientemente, ¿qué decisiones has tomado? ¿Consultaste a Dios? ¿Le preguntaste qué era lo mejor? ¿O sigues haciendo lo que quieres? Porque no eres un fanático. Porque es tu vida. Tú eres el dueño de ella. Como dice la canción, a mi manera hice las cosas. Si sufrí, si lloré, pues fue a mi manera. Pues por eso sufre. Adán y Eva cantaron esa canción también, pero sufrieron mucho. No sufras. El Señor Jesús te hizo un camino nuevo para que conozcas su voluntad y tu vida sea diferente. Cierra tus ojos, vamos a orar. Allí en casita también cierra tus ojos, vamos a orar. Señor Jesús, eso eres para nosotros, nuestro Señor. Somos tus siervos. A ti te pertenece nuestra vida doblemente, porque tú nos diste la existencia y habiéndonos extraviado en el pecado, moriste en la cruz para rescatarnos. Y somos doblemente tuyos. Hoy queremos decirte que queremos hacer tu voluntad. Es lo mejor. Queremos no ser autosuficientes porque no podemos. La vida es muy difícil, muy complicada. No tenemos la capacidad ni siquiera para discernir qué es bueno y qué es malo. ¿Cuántas decisiones pensamos que eran buenas y resultaron malas? ¿Cuántas acciones creímos que eran buenas y resultaron perjudiciales para nosotros? Porque no sabemos distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero tú sí sabes, Señor. Tú sabes qué es peligroso, qué no es peligroso. Tú sabes qué es bueno para nosotros y qué no es bueno para nosotros. Por eso es necesario que nosotros te recibamos como Señor en nuestra vida y someternos a ti absolutamente en todo. No mis sueños, sino los tuyos. No mi deseo, sino el tuyo, porque es el mejor. Y para eso, para llevarlo a cabo, necesito oír tu voz. Tú le dijiste a Adán y a Eva que era malo, que era peligroso. Porque tú no nos dejas en el peligro, tú nos adviertes. Y ahora tú dijiste, Señor Jesús, que dejaste al Espíritu Santo para que sea quien nos guíe en este caminar de la tierra, para distinguir lo peligroso, para no caernos en medio del camino, no lastimarnos. Ayúdanos a que nuestra vida sea dirigida por ti. Que cada día que nos levantemos, oremos qué es lo mejor. Cuando tengamos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, oremos y que tú nos dirijas en esas decisiones. Que no nos guiemos por las emociones porque son muy traidoras y los sentimientos igual, sino que nos guiemos por tu voluntad para no extraviarnos. Tú eres el camino, Señor Jesús, tú eres la verdad, tú eres la vida. Si nosotros te tomamos a ti, entonces estamos en el camino correcto. Si te tomamos a ti, tenemos la verdad y no nos vamos a equivocar. Y vamos a llegar a la vida eterna que tú nos ofreces, Señor Jesús. Espíritu Santo, tú eres la gran promesa que dio el Padre desde el Antiguo Testamento
Y ahora en Jesús se ha cumplido, de que podemos ser llenos de ti, no a cuentagotas, sino ser sumergidos en tu poder, en tu presencia. Y tú nos guías todos los días, tú estás con nosotros todos los días. Te tenemos a nuestro lado para que nos guíes y nos dirijas. Ayúdanos a percibirte, ayúdanos a consultarte, ayúdanos a entenderte, para que podamos escuchar las indicaciones que tú nos des y no extraviarnos del camino que hemos tomado, que eres tú, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llénanos, síguenos dirigiendo, y que esta misma palabra nos lleve a entender que al perder nuestra vida en ti, al ceder nuestros sueños, al ceder nuestra voluntad a ti, Señor Jesús, al ceder nuestras decisiones a ti, al perder ahí nuestra vida contigo, entonces le estamos ganando realmente. Pero si queremos ser autosuficientes y tomar solo nuestras decisiones basadas en nuestros sentimientos y en nuestra percepción y en nuestra prudencia, la vamos a perder. Los años que tengamos en esta tierra los vamos a perder. Pero no nos dejes, Espíritu Santo, llénanos, dirígenos, porque tú eres nuestro Señor y a ti sometemos nuestra vida. Gracias, Señor Jesús. Espíritu Santo, reafirma esta palabra y síguenos dirigiendo, Padre, toda nuestra vida. Gracias por esta vida tan maravillosa que nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.